tenéis por un lado los estribos y por otro lado el columpio, ¿vale? Para que el columpio se pueda sujetar o cambiar, en este caso de intensidad o de colocación, mejor dicho, tenéis esta cuerdecita que se llama daisy chain, ¿vale? Que son cuerdas como para los escaladores, ¿vale? Esto es muy resistente y esto me va a dar cierta altura, ¿vale? Tenemos el huequecito número 1, 2, 3, 4, ¿vale? Según vamos subiendo, vamos a dar esa terminología, de forma que yo puedo colocar el columpio en el 1-1, en el 2-2 o en el 1-2, es decir, como el columpio, nosotros nos interesa trabajar con el centro, aunque yo lo coloque de forma asimétrica, el columpio no se queda torcido, simplemente se queda más abajo, pero sigo utilizando el centro, ¿vale? En el caso de los estribos no pasa lo mismo. Si yo coloco un estribo más alto que el otro, sí trabajaré de forma asimétrica, porque las asas se quedarán una más alta que el otro, ¿vale? Quiero que tengan en cuenta eso. Hoy he puesto un enlace para este mismo columpio, ¿vale? Este columpio tiene 3 añitos y lleva uso de formaciones y clases y nunca ha tenido ningún tipo de problema, está perfecto, es decir que es resistente, ¿vale? No hay ningún problema. Lo que yo diría sería cambiar los ganchitos, que son los que pueden dar más problemas, ¿vale? Comprar un gancho de escaladores, que eso sí no pueda suponer un problema. Estos son los que pueden dar más posibilidad de que se rompan, o como tienen un ganchito, está un poquito afilado, se empieza a comer un poquito, no sé de ahí, pero se empieza a comer un poquito la tela. Eso sí quiero que lo tengáis en cuenta, porque una vez que esté un trocito roto, puedes tirar el columpio entero. Bueno, a lo que íbamos, ¿vale? Vamos a empezar con lo que son los ejercicios, que tenemos aquí 50 minuticos para trabajar. Ya sabéis que cuando pasa el tiempo se corta el vídeo y habría que empezar de cero, ¿vale? Os decía, empezamos con embarazo, ¿vale? Vamos a empezar con embarazo y os voy a ir diciendo diferentes objetivos durante el embarazo y vamos a ir colocando el columpio y los ejercicios interesantes para trabajar con aéreo. Que ya os digo que no va a ser aéreo, con lo cual la embarazada no va a tener un problema para trabajar aquí. Vamos a retirar los estribos para que se vea claro y vamos a empezar con un ejercicio para zona dorsal. Mirad, es un ejercicio que puede ser muy interesante para comenzar una sesión, para comenzar como un calentamiento, porque no es un ejercicio muy intenso. Y ya sabéis que durante el embarazo, conforme va creciendo las mamas, o incluso conforme va creciendo el bebé y va cambiando el centro de gravedad, la pelvis se va a antepulsar y la tendencia para corregir eso, para mantenerte alineado, es generar una cifosis dorsal. Entonces, lo interesante durante el embarazo va a ser alinearlo, ¿no? Buscar ejercicios de extensión, pero sin afectar a la zona lumbar, porque si la lumbar, la tendencia es una hiperlordosis, si yo hago extensiones y afecto a la lumbar, lo que va a hacer es que sufra más, ¿vale? Va a generar un problema de extensión o de hiperlordosis. ¿Qué vamos a buscar nosotros entonces? He colocado el columpio en 3-3, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es colocar, se nos queda corto para que lo veáis vosotros. Vamos a colocarlo en un 4-4, porque me acerco mucho a la cámara y entonces no lo vaya a ver claro. Aquí más o menos, aquí sí se ve. Voy a colocar un poquito más alto. Es que en principio, teniendo anchura en la sala, no habría problema para trabajar en un 3-3, porque mi objetivo es colocar el columpio en la zona dorsal. Entonces, si la zona dorsal consideramos el apex de la curva en D7 de 8, vamos a colocar el columpio en esa zona. ¿Qué me va a generar con esto? Un punto de palanca, de forma que si yo quiero trabajar extensiones de la zona dorsal, en esta posición va a ser muy sencillo que la embarazada pueda alinear pies, alinear pelvis y ella que crear un fulcro en la zona dorsal que me permita, si os dais cuenta, trabajar extensiones de columna. Desde palancas cortas, como puede ser colocar las manos detrás de la cabeza, delante de la frente si quiero un poquito más de palanca, o con brazos arriba si quiero una palanca aún mayor, ¿vale? De esta forma consigo hacer extensiones de columna sin tener que estar boca abajo, que obviamente una embarazada no va a poder hacerlo. También va a ser muy interesante
cambiando el punto, en vez de colocarlo en la zona dorsal, llevármelo a la parte más alta, permitir que la embarazada descienda. De esta forma, lo que estoy consiguiendo no es una extensión de columna, sino que la propia, al dejarme caer, se genere una elongación de la columna. Me voy a colocar al revés porque es que no os veo, ¿vale? Pero hacia el otro lado, en el anterior ejercicio no tenía distancia, ¿vale? Entonces, colocado en esta posición, me va a permitir hacer una elongación de la columna, lo cual no me va a implicar hacer una extensión dorsal, una extensión de las lumbares. De esta forma, lo que vamos a conseguir es abrir esa curva sin llegar a afectar esa hiperlordosis, con lo cual va a ser mucho más seguro. Si tenéis o habéis tenido acceso al libro de Parir en movimiento, ¿vale? Vais a ver que este tipo de posiciones va a ser muy cómoda para hacer tracciones de la columna y para permitir el movimiento a nivel de la pelvis. Es decir, como yo estoy en esta posición, va a ser muy cómodo poder pedirle a la embarazada que haga movilizaciones de la pelvis. Que una vez que yo estoy en posición de pie, con el embarazo, al intentar hacer la retroversión, la sensación es de, al llevar el bebé, al llevar la barriga hacia nosotros, colapsa muy rápidamente y me permite muy poco movimiento, es bastante incómodo. Y en posición de supino no debería de realizarse esa posición durante más de 2 minutos, ¿vale? Porque el bebé estaría presionando la aorta abdominal y va a generar un aumento de presión, ¿vale? Entonces, este tipo de posiciones me va a permitir muy bien poder trabajar la movilidad de la pelvis. Y no solamente en anteversión y retroversión, que a nivel de la retroversión me va a permitir relajar la zona lumbar, sino que va a permitir hacer movilizaciones de la cadera, ¿vale? Que van a ser muy cómodas. Entonces, si yo necesito hacer un encaje del bebé, ¿vale? Imaginad que está la cabeza en este lado y quiero que en el lado izquierdo vaya encajando. Si yo consigo en esta posición hacer movilizaciones a nivel de la cadera, es muchísimo más cómodo que si lo hace en posición de bipedestación y mucho mejor y más sano que si lo hace en posición de supino, ¿vale? Ya que en posición de supino, como os digo, habría mucha presión sobre la aorta abdominal, ¿vale? De forma que aquí se puede trabajar muy bien unilateralmente como bilateralmente. Las movilizaciones aquí son muy cómodas durante el embarazo. Entonces se puede combinar esa movilización de cadera con la movilización pélvica, ¿vale? Son ejercicios muy cómodos en el embarazo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, trabajar durante el embarazo con el columpio no es ninguna contraindicación. La contraindicación, obviamente, sería ponerla en una posición invertida. Eso es lo que no se debe hacer con una embarazada. Lo interesante también en esta posición, imaginad que partimos de una posición de extensión de rodillas y que podemos trabajar desde aquí los ejercicios tipo puente, que son también, como digo, muy interesantes, el trabajo de retroversión y elevación de la pelvis arriba, ¿vale? Para enseñar esa movilidad, controlar esa báscula pélvica, ¿vale? Y volver a posición neutra, poder volver la pelvis neutro sin irte a un hiperlordosis y controlar esos movimientos, ¿vale? Son muy interesantes en esta posición, ya que la embarazada no pasa a una posición donde la pelvis está más alta que el tronco. Entonces, el peligro del ejercicio pelvis lift es que cuando sube la pelvis más alta que el corazón, estamos en una posición invertida, no completamente boca abajo, pero sí en una inversión porque la pelvis siempre está más alta que el corazón, con lo cual la sangre va a ir hacia arriba y la posibilidad es que genere un mareo ortostático, ¿no? Baja la tensión arterial. Entonces, lo bonito de este tipo de ejercicios es que siempre va a estar el pecho más alto que la pelvis, con lo cual si yo hago aquí un trabajo de pelvis lift no va a haber ningún tipo de problema porque nunca estoy elevando la pelvis por encima del pecho, con lo cual aquí va a ser muy interesante para la embarazada trabajar y poder hacer trabajos de apoyo unipodal que va a ser muy interesante para la estabilización de la pelvis, ¿vale? También sabéis durante el embarazo que además de afectarse el equilibrio antero-posterior, se ve que va a afectar al equilibrio lateral, ya que conforme aumenta el tamaño de la barriga, por la anteriorización del feto, el centro de gravedad también tiende a anteriorizarse, con lo cual la pelvis tiende a ir hacia adelante y va a haber ese desequilibrio antero-posterior. Para evitarlo, lo que hace el cuerpo es generar una base de sustentación más amplia, es decir, separar los pies.
al separar los pies, glúteo medio no va a trabajar de forma óptima, ¿vale? Porque aquí no es lo mismo el origen y la inserción que cuando separo las piernas, que tiene un menor recorrido articular, con lo cual la tendencia es a tener un menor equilibrio lateral, ¿vale? Entonces va a ser muy interesante los ejercicios de equilibrio lateral, con lo cual los ejercicios monopodales van a ser muy interesantes porque mientras que se mueve esta pierna en concéntrico, la pierna contraria al glúteo medio trabaja de forma isométrica para mantener la pelvis, que es lo que a mí me va a interesar, que la paciente mantenga la postura, porque al final una postura es isométrica, ¿vale? Entonces me va a interesar, por ejemplo, en estas posiciones, hacer equilibrio unipolar. Habrá otros ejercicios, otras posturas que me interese trabajar el equilibrio unipodal. Si habéis hecho la formación de suelo, de embarazo, ¿vale? Habréis visto que uno de los ejercicios que vemos estrellas es trabajar en cuadrupedia, ¿vale? Y hacer trabajo unipodales. ¿Por qué? Porque mientras que muevo una pierna, la pierna contraria trabaja de forma isométrica para mantener la estabilización de la pelvis. Pues en el columpio va a ser más sencillo. Si os habéis dado cuenta, lo que hemos hecho bajar, en mi caso pongo un 2-2, esto va a depender de la altura de la paciente. Cuanto más alta, deberá de colocar el columpio más alto, porque cuando me coloque en cuadrupedia, yo debo de poder apoyar la palma de la mano. Con lo cual la distancia tiene que ser la de un brazo. Entonces cuanto más alto sea, más largo será tu brazo. Si imagínate que estás en una clase con 4 embarazadas y no coincide, si tienes que estar, venga, tú bajas de un punto, tú subes de otro, es un follón y pierdes mucho tiempo. Solución: si se ha quedado muy bajo y la paciente se queda con los codos en flexión, lo único que tienes que hacer es traer a la paciente más hacia adelante, de forma que como el columpio dibuja un péndulo, el columpio, conforme te vayas hacia adelante o hacia atrás, se encontraba más alto, con lo cual volverá a tener punto de apoyo, ¿vale? Yo me tengo que ir un poquito hacia atrás para quedarme en línea con el columpio para poder hacer un correcto punto de apoyo. ¿Para qué me va a servir aquí el columpio? La tendencia es que cuando tú hagas una elevación de la pierna, una extensión de cadera, la tendencia de la pelvis es hacer el mismo movimiento, para que sea cómodo, ¿no? Entonces, al final lo que yo busco con mi columpio es que me haga una sujeción a nivel de la zona dorsal para que evite esa inversión de la zona ese recorrido de la zona lumbar hacia hiperlordosis, de forma que tenga un punto de sujeción. Lo ideal es que se hiciera ese punto de apoyo en la zona lumbar. Entonces, imaginad que este ejercicio fuera para una hiperlordótica, como en mi caso. Siendo hiperlordótica no embarazada, yo colocaría mi columpio en la zona lumbar, de forma que cuando yo lleve mi pierna, lo que va a hacer el columpio es evitar que mi zona lumbar se vaya a una hiperlordosis. Con lo cual, si yo tengo un hiperlordótico, todos los ejercicios de cuadrupedia, elevación con flexión de rodilla, apertura lateral, rotaciones de cadera, todo este tipo de ejercicios se van a ver beneficiados con el columpio porque me va a sujetar, me va a generar un apoyo, una estabilización de la zona lumbar. Con lo cual yo podré enseñarle ese recorrido de la cadera, podré potenciar esa cadera, ese glúteo mayor del lado que trabaja, para que vaya avanzando hasta poder quitar la sujeción que supone el columpio. Entonces, estos serían ejercicios con el apoyo en la barriga para hiperlordóticos, que también puede servir para una hernia discal, porque la hernia discal generalmente se genera por una inestabilidad, ya sea hacia una anteversión o hacia una retroversión. El columpio lo que va a hacer es sujetarme la zona lumbar. En el caso de la embarazada no se lo puedes poner en las lumbares, obviamente, porque si no pliegas al niño. Lo puedes colocar en el pecho hasta el segundo trimestre. En el tercer trimestre, generalmente, el apoyo encima de las mamas es incómodo, ¿vale? Con lo cual, este ejercicio se podrá hacer durante el primer y segundo trimestre. Te colocarás a 4 patas y los ejercicios que habéis visto, que pueden ser de apertura lateral, pueden ser giros de la cadera, puede ser deslizamiento de la pierna hacia atrás, puedes subir con flexión de rodilla, puedes subir y hacer la extensión,
es decir, que podrás subir y hacer un ejercicio tipo Superman, serán ejercicios que tú puedas realizar con la pelvis, con la cadera, para que retes la estabilización de la pelvis. Entonces, ahí trabajará el glúteo medio de la pierna que se quede apoyada, es decir, la pierna izquierda. Vamos a aprovechar esta posición para otro objetivo, porque imaginad que fuera una persona hipercifótica, ¿vale? Un hipercifótico, también trabajaremos con ese tipo de ejercicio, ¿vale? Ya no estamos hablando ahora mismo de embarazadas, estamos hablando de un hipercifótico normal y corriente. Un hipercifótico va a tener la necesidad de hacer ejercicios de extensión. Entonces, simplemente con estar en esta posición y pedirle que eleve los dos brazos, quedándose en esta posición, en isométrico ya está trabajando por mantenerse en posición isométrica. Ya está trabajando esa extensión de columna. Y no tiene que irse realmente a una extensión. Entonces, tú imagínate todos esos pacientes que te dicen que al irse a extensión le duele la espalda. ¿Vale? Pues aquí simplemente estás en neutro y al llevar los brazos aquí delante, la columna no se está yendo a extensión, pero se está generando un momento extensor. Es decir, que la musculatura extensora se está activando de forma isométrica. Con lo cual, imagínate una persona recién operada que no puedes hacer extensiones, que encuentra dolor, tú la colocas aquí y está en descarga, con lo cual no tiene que hacer fuerza. Simplemente estando aquí y trayendo los brazos hacia adelante, ya estás trabajando la musculatura extensora. Y no hay peligro de que se haga daño, porque está sujeto, ¿vale? Otra cosa es que ya te quieras ir a ejercicios más avanzados y ya se le pida desde aquí hacer extensiones propias, ¿vale? Desde una palanca corta, palancas más difíciles por el peso o palancas más difíciles porque alargo los brazos. Ahí ya sí estoy haciendo un punto de palanca con el columpio, como hemos hecho de pie para las embarazadas, ¿vale? De forma que sí genera una extensión, pero controlada. Va a ser mucho más sencilla esa extensión, ¿vale? Porque no tengo que cargar con todo el peso de mi cuerpo como supone estando tumbado en el suelo. Entonces, este ejercicio para un hipercifótico, para gente gordita, para gente con mucho volumen abdominal, o gente que no consigue conectar el core para mantenerse estable, son ejercicios súper interesantes y muy difíciles de reproducir en pilates suelo o en pilates con implementos o incluso máquinas, ¿vale? En este caso el columpio va a ser muy interesante de trabajar desde aquí. Incluso si ese paciente tiene escoliosis, podemos trabajar esos ejercicios de extensión y rotación de forma asimétrica para hacer una corrección de esa propia curva, o incluso hacer una extensión, inclinación para hacer la apertura de un lateral. En este caso, como ya sabéis que generalmente son las curvas lumbar izquierda, dorsal derecha, la intención sería de hacer una elevación y una inclinación hacia el lado derecho para abrir ese lado cóncavo. Podríamos combinarlo incluso con la rotación, ¿vale? De forma que, si os dais cuenta, tiene mucha salida el columpio, es muy interesante para este tipo de trabajo, ¿vale? Porque va a asistirte muy bien. Ahora veremos otros ejercicios también muy interesantes, pero voy a seguir con lo de embarazo, para no perder el hilo, ¿vale? Lo bueno es que como os va a quedar grabado esto, pues podéis luego echarle otro vistazo. Lo ideal es que toméis apuntes porque esto, si os dais cuenta, es un poquito denso. Vale. Como he dicho antes, uno de los trabajos que vamos a hacer es el trabajo de equilibrio para trabajar la estabilización pélvica. Este ejercicio que vamos a hacer es interesante, pero ojo que depende con qué embarazada vaya a hacerlo. Trabajar de forma unipodal y con desequilibrio es muy beneficioso en el embarazo, ¿vale? Porque cuanto más desequilibrio generes a la embarazada, más se tiene que activar su faja abdominal de forma isométrica, sin empujar el feto, ¿vale? Son contracciones muy interesantes porque mantienen la estabilización del tronco, pero el peligro es la posibilidad, obviamente, de caerse. Que una embarazada, cuanto más se vaya a su centro de gravedad, la posibilidad de que se caiga es mucho mayor. Entonces, cuidado, porque esto va a haber embarazadas que sí y embarazadas que no, ¿vale? Es decir, ¿cuál que sí? Pues obviamente la que venga a hacer pilates de antes va a ser para ella muy cómodo hacer los ejercicios porque ya tiene un equilibrio. Mientras que si nunca ha hecho pilates y te viene, como hacen muchas, en el segundo o incluso tercer trimestre, pues lo más seguro es que no tenga el equilibrio para mantenerte en estas posiciones. Con lo cual, esto lo ideal es que lo hicieras de cara a la pared para que pudiera sujetarse o que le dieras un par de piques. Vale.
¿Qué hemos hecho? ¿Vale? Porque me he ido colocando mientras que os hablaba. Esta posición, si habéis hecho yoga, ¿no? Sería la del árbol, que al final es un trabajo de equilibrio corporal. Pero ¿qué pasa? Como tengo que estar sujetando las piernas, la tendencia es a caerme. ¿Qué va a hacer en este caso el columpio? Como lo hemos colocado a nivel de tobillo, ¿vale? Lo que está haciendo es sujetarme ese peso, parcialmente el peso de la pierna que voy a mover. Con lo cual yo podré hacer movilizaciones de cadera, si os dais cuenta podemos trabajar movilizaciones de cadera para que de forma isométrica trabaje la estabilización este glúteo medio, la de la pierna de apoyo. Con lo cual podemos trabajar ejercicios de movilización de la pelvis, ¿vale? Desde aquí sin llegar a hacer una flexión de rodilla completa, va a ser más fácil trabajar este equilibrio que si tuviera que sostener yo misma el peso del cuerpo. Pero como os digo, no es lo mismo sin estar embarazada. Este ejercicio también es muy interesante después del parto, porque como vemos en el curso de embarazo, después del parto, como el bebé nace, ya no hay ese traslado hacia adelante del centro de gravedad. Realmente el equilibrio antero-posterior mejora, pero el lateral no mejora tan rápidamente. Con lo cual, cuando has parido, después del posparto, es muy interesante seguir trabajando ese equilibrio lateral, ese del glúteo medio. Con lo cual, estos ejercicios siguen siendo muy interesantes. Ahora lo que hemos hecho es quitar el asa para que no nos estorbe y poder colocar nuestro talón dentro para poder hacer los ejercicios de flexión y extensión de rodillas y apertura lateral. De forma que desde aquí podemos hacer ejercicios unipodales y que trabaje la pierna de apoyo para ejercer esa estabilización. ¿Vale? Si tuviera mucho desequilibrio, nada más que tendremos que agarrarnos de los propios de Sitchin para tener un punto de palanca. Desde aquí podemos también hacer ejercicios como pueden ser una pequeña sentadilla o incluso trabajar puntillas, ¿vale? Por último, otro ejercicio muy interesante va a ser el del estiramiento dinámico del cuádriceps, en el que yo al hacer una sentadilla, lo que yo busco es que se quede el muslo lo más perpendicular al suelo y busca esa posición neutra de la pelvis. Si os dais cuenta en los hiperlordóticos, estos ejercicios también son muy interesantes, porque lo que yo estoy haciendo es estirar los flexores de cadera. Los flexores de cadera, como es el psoas, la tendencia es generarnos una hiperlordosis, ¿vale? Por trabajar en cuerda de arco. Entonces, es muy interesante este tipo de ejercicios porque yo previamente voy a trabajar la posición neutra de la pelvis y lentamente voy a bajar buscando ese estiramiento dinámico de mi psoas, ¿vale? Y de mi recto anterior del cuádriceps, ¿vale? Con lo cual, como digo, este tipo de ejercicios en hiperlordótico, en embarazo y posparto también son muy interesantes. Este también lo voy a ver en cesárea. ¿Y por qué? Porque la cesárea va a generar adherencia en ese plano anterior. Entonces, lo que nos va a interesar en la cesárea va a ser trabajar las extensiones de cadera y las extensiones de tronco para movilizar esos planos, es decir, movilizar el plano piel con el plano facial y el plano visceral, que es donde vais generando adherencias de uno a otro. Con lo cual, si yo no lo trabajo, yo llevo 2 cesáreas, si os dais cuenta la tendencia, es una mayor hiperlordosis todavía, porque genera aquí toda esa retracción facial. Entonces es muy necesario trabajar esa posición neutra de la pelvis y buscar esos empujes, ¿vale? Ese empuje hacia la extensión de cadera para que fluyan todas esas capas, como he dicho, piel, fascia y plano visceral, para que no se genere adherencia. Donde es más interesante serían en posiciones donde yo pueda trabajar a nivel facial, es decir, que no solamente empuje la cadera hacia atrás, sino que también trabaje con una extensión y un empuje de los hombros hacia una flexión de hombro, para que se estire toda la cadena anterior, ¿vale? De forma que el ejercicio empezaría desde una posición neutra de la pelvis, me agarraría por encima de la cabeza, iría haciendo una flexión de rodilla de la pierna izquierda, iría a una extensión de cadera, extensión de brazos y buscar siempre esa posición neutra de la pelvis, que es muy difícil, ¿vale? Tened en cuenta lo siguiente, en el caso de la cesárea,
Vale, en el embarazo no lo trabajaría con brazos arriba porque arquearía mucho el cuerpo, se quedaría en neutro. En el caso de la cesárea sería interesante, pero siempre tened en cuenta que debéis empezar una vez que estén bien cerradas las cicatrices, ¿vale? Entonces, esperad por lo menos unos 40 días para empezar a hacer este tipo de ejercicio. Va a ser muy interesante también en el embarazo, como hemos visto, ese estiramiento de psoas, que también se puede realizar con el columpio, no solamente con los estribos. El columpio me va a dar un poco más de estabilidad. Mirad, el ejercicio que vamos a hacer va a ser con la pierna dentro del columpio. Si os dais cuenta, en este caso se queda bajito, está ahora mismo en un 4-4, vamos a un 5-5 y vamos a depender de la altura de nuestro muslo. Vale, vamos a hacer irnos un poquito más hacia adelante, de forma que se pueda quedar, no, se sigue quedando, sigue reparando, tiene que quedarse más alto. Tiene que quedarse la pierna colgando, es decir, que pueda apoyar mi muslo. A ver si lo conseguimos ahora. Ahora sí. Vale, que se quede esta pierna colgando. Mira, estos ejercicios también van a ser muy interesantes para la rehabilitación de prótesis de rodilla o de ligamentos cruzados, ¿vale? Porque no hago apoyo sobre esa pierna. Si me coloco de lado a lo mejor se ve mejor. Voy a retirar este estribo para que lo veáis mejor. Vamos a ver. Vale, en este caso la pierna no tiene un punto de apoyo, entonces puedo trabajar las flexiones y las extensiones de rodilla sin tener que hacer un empuje sobre una plataforma, ni tenemos que soportar el peso de nuestro cuerpo. Con lo cual aquí las flexiones y las extensiones de rodilla son muy cómodas de trabajar, ya que estoy haciendo una tracción a nivel de la rodilla y ayudará a la desinflamación. Volvemos a la posición del centro, ¿vale? Y lo que vamos a buscar desde esta posición es estar con esta pierna en flexión y vendremos hacia adelante, de forma que si habéis hecho pilates máquina, esto sería como el trabajo de la motocicleta, ¿vale? En vez de empujar el carro hacia atrás, lo que estoy haciendo es venirme yo hacia adelante. En realidad es el mismo empuje, solo que en vez de empujar una plataforma, como la plataforma no existe, no se puede desplazar, lo que hace es desplazarme a mí misma, ¿vale? ¿Qué tengo que buscar aquí? Igual que antes, buscar la posición neutra de la pelvis, de forma que lo que estoy buscando es que la persona aprenda a mantener la pelvis en posición neutra. Como digo, obviamente en este caso, para las hiperlordóticas o para los pacientes hiperlordóticos, también es muy interesante trabajar este tipo de ejercicios y es muy cómodo, ¿vale? Porque ya sabéis que cuando hacemos el trabajo de estiramiento de psoas en el suelo, generalmente este tipo de apoyo termina siendo muy molesto en la rodilla porque comprime la rótula contra el propio fémur, ¿vale? Y en pacientes con condromalacia ese tipo de ejercicios no son interesantes. En cambio aquí sí se puede trabajar muy bien. Vale, más objetivos o más ejercicios, mejor dicho. Tengo que ir súper rápido porque a mí se me va el tiempo volado. O sea, yo me pongo a explicar y tenemos aquí un montón de trabajo. Vale, igual que hemos hecho posición de pie, trabajar sentado es súper cómodo para la embarazada porque igualmente podemos hacer las movilizaciones, hacer tensión, incluso rotaciones e inclinaciones de tronco. Va a ser muy cómodo y mucho más fácil poder trabajar los deslizamientos y la movilidad de la cadera, que en el suelo es prácticamente imposible, sobre todo para la embarazada, ¿vale? Entonces, este tipo de ejercicios para embarazo y para hipercifóticos es muy, como digo, muy interesante porque no va a comprimir el abdomen y no va a generar una hiperpresión a nivel abdominal y permite, como veis, la movilización de miembros inferiores, que aquí directamente en el suelo es muy complejo porque presionará sobre la barriga, ¿vale? Entonces, columpio entre las escápulas y empujes hacia atrás, o si es un hipercifótico se puede soltar brazos. Tened en cuenta que esta fase céntrica abdominal genera una pequeña activación abdominal, aunque no comprime porque no vamos a concéntrico, ¿vale? Se activa pero no comprime el abdomen. Vale, voy a cambiar de objetivo porque es que de embarazo hay seminarios enteros de fin de semana, es decir, que se puede con el columpio hacer 100.000 cosas, pero estos son ejercicios que me parecían muy interesantes, que le echaréis un vistazo
porque muchas veces vienen a una embarazada, le propone meterse en columpio y te dice que no, que le da miedo por si se cae o por si está contraindicado. La cuestión es qué tipo de ejercicios le vas a hacer en columpio. Posparto. Quiero que veáis una cosa muy interesante, ¿vale? En posparto. Hemos bajado la altura del columpio porque quiero que se quede el columpio a nivel de la pelvis, ¿vale? A ver, un segundo porque me ha llegado un mensaje. No vaya a ser que no lo estéis viendo bien. Entonces, como no tengo comentarios con vosotros, en principio bien, vale. Como no veo comentarios, si hubiera algún problema no me entero. Entonces me escriben al WhatsApp. Vale. Mirad, lo que vamos a hacer es colocarnos encima del columpio de forma que se va a colocar la pelvis. Y yo tengo que colocarme de forma que pueda apoyar los antebrazos. ¿Vale? ¿Qué está haciendo entonces el columpio? Sujetarme el pelvis, ¿no? Entonces estoy en una posición de plancha, pero que yo no la estoy manteniendo, me la está manteniendo el propio columpio. ¿Qué puedo hacer entonces yo en esta posición? Lo primero, para las personas con problemas de hombro, trabajar aquí. La estabilización escapular es súper interesante porque no carga como cargaría una plancha, que la gente te va a decir, me duelen los hombros por tener que cargar el peso de mi cuerpo. Aquí solamente tienes que cargar el peso superior, es decir, del tronco superior, con lo cual enseñar aquí la estabilización viene muy bien. Y en un posparto que la tendencia es a estar redondeado, de dar el pecho al bebé, es muy interesante enseñarle esa apertura escapular. Pero ¿para qué quiero yo este ejercicio, vale? Pues lo siguiente, mirad, cuando hay un posparto, yo lo primero que quiero que aprendan a trabajar es esa faja abdominal para que sea estable el tronco. Si yo pretendo trabajar otros ejercicios sin hacer esa estabilización previa, me voy a hacer daño, porque si esto no es estable, cualquier ejercicio que haga no es estable y me puedo hacer daño. Entonces, lo primero que yo tengo que enseñarle es a volver a trabajar esa estabilización abdominal, que pueda trabajar ese cierre, ese recoger el ombligo hacia adentro y hacia arriba, y poder trabajar de forma isométrica como son las planchas. Pero eso no es tan fácil como puede parecer en un libro, ¿no? Haga usted esto. Vale, ¿qué pasa? Cuando tú has dado a luz, los restos abdominales siguen de forma fisiológica ligeramente separados y la tendencia es que vuelva a cerrarse, ¿no? Entonces, durante ese tiempo que no están cerrados todavía, ¿vale? Cualquier ejercicio que haga tipo plancha, como el trapecio del abdomen no tiene un buen punto de palanca, cuando yo intento hacer una plancha, como el trapecio no tiene una buena sujeción porque están los restos separados, la tendencia es una hiperlordosis sí o sí, ¿vale? Si no se preactiva, si la paciente no sabe hacer esa activación previa. Entonces, si yo la coloco completamente tumbada en el suelo, la sensación después de un embarazo, lo primero es que el apoyo de los pechos es incómodo por la leche. Lo segundo, tumbada en el suelo recién embarazada, sin diástasis, la sensación de presión del suelo contra la barriga es súper incómoda. A menos que seas Pilar Rubio, una modelo, no te quedas plana el primer día, sino que sigue habiendo una masa abdominal previa, ¿vale? Entonces la sensación de empuje de la barriga contra el suelo es muy incómodo. Entonces, en este caso, poder estar en el aire me va a ayudar muchísimo a hacer ese trabajo de empuje. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque voy a dar mucha espalda y no llego a hacer nada. Vale, me coloco con el columpio a nivel de mi pelvis, ¿vale? Que sujete mi pelvis y me puedo sujetar aquí. Con lo cual aquí hacer los ejercicios de recoge la barriga hacia adentro y hacia arriba son muy cómodos porque no tengo que soportar el peso de mi cuerpo, sino que lo hace el columpio. Además, trabajar aquí hipopresivos puede ser muy interesante. Tened en cuenta siempre que tiene que haber pasado la cuarentena, no se puede hacer antes porque el útero todavía no está en su sitio y entonces puede generar que el útero se quede vertical. Esto se hace una vez que ya pasó la cuarentena, ¿vale? El ejercicio interesante sería, una vez que estoy aquí, sería intentar despegar, os dais cuenta, mi pelvis del columpio. Con lo cual yo estoy haciendo una pequeña plancha, que no es lo mismo que hacerla desde el suelo. Si yo empiezo desde el suelo y hago esto y yo no tengo sujeción en mis antebrazos, la tendencia siempre es arquearme, porque no tengo fuerza, ¿vale? No estamos planteando una bailarina ni una persona experimentada en pilates, yo no estoy hablando de gimnasta, yo te estoy hablando de una persona normal.
Entonces, si yo estoy aquí y quiero subir y no tengo fuerza, me voy a hacer daño sí o sí porque no hay fuerza para hacerlo. En cambio aquí, yo no le voy a pedir una plancha grande, simplemente quiero que se separe ligeramente. ¿Vale? Me colocaré aquí y lo único que le voy a pedir es que intente despegar un poquito el culete del suelo, con lo cual yo no tengo que hacer un gran sobreesfuerzo, ¿vale? Lo ideal, si os dais cuenta, me estoy quedando con el culete un poquito sobrelevado, es que estuviera el columpio un pelín más bajo, ¿vale? Lo que pasa es que no quiero detenerme en seguir bajando y subiendo el columpio porque son ya menos 20. Y quiero que veáis más cosas. Porque otro de los objetivos que veis después en el postparto es trabajar la estabilización de la pelvis. El equilibrio lateral ya lo habéis visto. El anteroposterior aquí sería súper cómodo trabajar las tensiones de la cadera. Esto es súper cómodo. ¿Por qué? Porque yo no empiezo de una posición neutro y me voy a extensión. No, yo estoy en una flexión de cadera y le pido neutro o un poquito más. Con lo cual, como yo estoy trabajando en contra de la gravedad, el ejercicio es muy potente. Pero cuando yo estoy en neutro, yo solamente tengo 10-15 grados de extensión de cadera. Mientras que si yo parto desde una flexión, el movimiento es más amplio. Entonces estoy desde el negativo, desde una flexión a neutro y 10 grados más. Con lo cual tengo mucho más trabajo que si lo hago directamente desde el suelo. Este ejercicio es súper interesante, que se puede hacer unipodal, bilateral, ¿vale? Y llevar incluso, si quiero, un poquito más de trabajo, aunque esto ya reta muchísimo las posiciones de las lumbares, ¿vale? Incluso, una vez que ya la paciente llegue a una posición, o sea, llegue a una potenciación, es decir, ya lleva un tiempo haciendo este trabajo de plancha, dejándome el columpio más atrás, me puedo ir a ejercicios abdominales inferiores, es decir, muy cortitos, si os dais cuenta, donde yo busco una flexión de la cadera y una aproximación, de forma que estoy trabajando de forma concéntrica esos rectos, pero no genero una hiperpresión a nivel de suelo pélvico porque no estoy empujando mi tronco hacia el suelo pélvico, sino que el suelo pélvico se acerca hacia mí. Entonces hay hiperpresión a nivel abdominal, pero ojo que no hay presión hacia el suelo pélvico porque yo no estoy empujando hacia abajo. Entonces, claro, si es una hipertensa, no le vas a hacer esto, pero sí se lo puedes trabajar para trabajar recto abdominal y oblicuo. Ojo, una vez que ya no hay diástasis abdominal, porque si sigue habiendo diástasis, si yo lo contraigo, la tendencia es que se contraigan hacia afuera, ¿vale? Pues esto es muy interesante. Igual, muy interesante también el ejercicio, o colocándolo desde la posición del perro, que viene del yoga, por supuesto. Como digo, esto es que no estoy diciendo dónde estoy colocando, porque esto depende de la altura. Yo mido unos 60 y yo tengo que colocarme el columpio muy bajito. Entonces, generalmente si tú ves el manual te dice un 2-2 y yo el 2-2 no me lo puedo poner porque soy muy bajita, ¿vale? ¿Cómo encontrar la altura? Pues mira, el ejercicio que vamos a ver siguiente tiene que estar el columpio a la altura de tu cadera, un pelín por debajo. Y vamos a hacer el ejercicio del perro. Nos vamos a colocar aquí, ¿vale? Y si os dais cuenta, lo que me está haciendo el columpio es elevarme la pelvis hacia arriba, ¿vale? Con lo cual, si mi tendencia es a quedarme en una cifosis lumbar, mi columpio, como me está traccionando, me invita a una posición neutra de la pelvis. Entonces, este tipo de posiciones para una hiperlordótica o incluso para hipercifótico es muy interesante. Entonces, imaginaros que un hipercifótico que aquí, ¿vale? Lo que yo le voy a pedir al paciente va a ser, manteniendo la posición, es que empuje, ¿lo veis? Está empujando el suelo hacia adelante, de forma que mi tronco permite ir hacia atrás y abajo. Entonces, en los pacientes hipercifóticos, este tipo de ejercicio es muy interesante, ¿vale? Porque va a trabajar el estiramiento de la cadena posterior a nivel del miembro inferior, mientras que trabaja la alineación en la parte superior. A partir de ahí le puedo meter los ejercicios que habéis estado viendo de cadera. Entonces, imaginar esta posición me va a permitir, una vez que estoy aquí, ese ejercicio de elevación, apertura, rotaciones, ¿vale? Todo esto, como digo, para desalineaciones a nivel de la zona lumbar, ¿vale? Son ejercicios muy interesantes. A nivel de ejercicios para la cesárea, lo que quería que vierais y que entendierais
como habéis visto antes, es que la tendencia es generar adherencia entre los planos y que lo que me va a interesar son ejercicios de extensiones para que se muevan esos planos uno sobre otro y no generen las adherencias. Habéis visto los ejercicios asistidos de extensión, ¿vale? Otros ejercicios interesantes que lo conocéis de Pilates máquina, el Thigh Stretch, el estiramiento de cuádriceps. El estiramiento de cuádriceps lo que busca es partiendo, voy a quitar el columpio, partiendo de una posición de rodillas, lo que busco es ir hacia atrás, ¿no? Con el tronco en plancha, en posición neutra, irme hacia atrás. Entonces yo lo que voy a poder hacer con el columpio, manteniendo la flexión de los codos, el brazo pegado al tronco, es venir a esa posición posterior, ¿vale? Que me va a invitar a hacer un estiramiento de cuádriceps y flexores de cadera, ¿vale? Entonces yo puedo irme hacia atrás y lo que me está haciendo el columpio es sujetarme completamente. En el caso en Cadillac, que está ese ejercicio, el muelle es elástico, con lo cual tengo que tener mucha más fuerza que en este ejercicio. Es decir, que en el columpio es más fácil que en el Cadillac hacer este tipo de ejercicio. Una vez que estoy aquí, pues ya puedo trabajar de forma asimétrica o bilateral si quiero meterle más trabajo. Lo ideal es llegar a las posiciones de arco, es decir, como veis en el yoga, que sería el camello, ¿no? Venir hacia atrás y conseguir una posición de arco. Eso me lo va a ir permitiendo mis cesáreas conforme voy trabajando. El primer día no me puedo colocar aquí, como haría en el yoga, porque genera muchísima tensión en la cicatriz, podría generar un desbridamiento, se podría abrir. Mientras que si yo empiezo desde una posición neutra y voy buscando esa extensión, va a ser mucho más fácil conseguirla. Los ejercicios tipo puente, como habéis visto en el embarazo, donde me colocaba el columpio, las dorsales y buscar ese movimiento de anteversión y neutro de la pelvis, va a ser muy interesante también en la cesárea, porque va a buscar esas aperturas. Obviamente, no puedo empezar a trabajar una cesárea desde esos ejercicios, es decir, esos son los ejercicios estrella, los que más van a trabajar la cesárea, pero no puedo empezar con ese, porque obviamente lo que voy a hacer es abrirla de golpe. El primer ejercicio no puedo empezar desde ahí. Yo lo que voy a buscar siempre es empezar con ejercicios de elevaciones y extensiones de brazos, ya que esa elevación de los brazos, esa flexión de hombro, traccionará de mi fascia toracodorsal y de mi psoas, y eso ya generará una pequeña tensión en la propia cesárea, ¿vale? Pero sigue siendo en el mismo plano, con lo cual seguirá abriendo. ¿Qué ejercicios serán los más interesantes para empezar? Pues siempre los ejercicios de inclinación de tronco, ¿vale? Porque me va a generar pequeñas tensiones en la cicatriz, pero siempre son de un lateral, ¿vale? De un lateral de la cicatriz, no entera, como pasaría en ese plano. Es más, encima de estos ejercicios, yo tengo que hacer mucha menos presión, yo tengo que sujetar mucho menos peso de mi cuerpo, con lo cual las presiones que voy a ejercer sobre la cicatriz son más pequeñas. Ojo y cuidado que los peores ejercicios para empezar son las rotaciones, ¿vale? Una rotación de tronco lo que va a generar es una torsión entera de la cicatriz, con lo cual empezar con las rotaciones de tronco con peso va a ser lo peor que podáis hacer, porque es lo que más va a generar posibilidad de que abras la cicatriz. ¿Con qué ejercicio empezaría? Puede ser de rodilla o con elevación de tronco. Empezar con las manos en las asas, hacer presión y hacer ligeras rotaciones, de forma que mi tronco no está hundido, el brazo está empujando hacia abajo y esas rotaciones de columna se van a hacer muy controladas y muy cortitas, ¿vale? Empezar siempre con rotaciones desde arriba, pues si empiezas con las rotaciones desde las piernas, como puede ser un side to side, llevar las piernas hacia el lado a lado, el peso es tan grande, la palanca es tan grande que puede abrir la cicatriz. Entonces empieza siempre con ejercicios muy suaves de rotación para ir consiguiendo las propias rotaciones de columna, ¿vale? Entonces los primeros ejercicios que trabajaría serían las inclinaciones de tronco, ¿vale? Inclinación, porque esto es una traslación, perdón, ¿vale? Esto es un traslado, ¿vale? Empezaríamos con las inclinaciones de tronco
que este caso, este ejercicio, si os dais cuenta, también sería muy interesante para un escoliótico, ¿vale? Porque estamos haciendo la apertura del lado cóncavo y la rotación a la misma vez que si yo elevo esta pelvis un poquito más, haríamos la corrección de la curva inferior, ¿vale? Si yo estuviera aquí, haríamos una corrección para una curva escoliótica lumbar izquierda, dorsal derecha. Bueno, pero volvemos a la cesárea. Empezaríamos con ejercicios de inclinaciones laterales y seguidamente haríamos ejercicios de extensión, de movilidad de cadera hacia la extensión, ¿vale? Bueno, perdón, empezaríamos con los de elevación de brazos y después los de extensión de cadera, ¿vale? Haríamos ejercicios de llevar bracitos hacia atrás, ¿vale? Después los ejercicios que habéis visto aquí, como el hip stretch, ¿vale? Y por último me iría a los ejercicios de extensión y rotación de columna, que son los que más implican tensión a la cicatriz. Y hay un ejercicio muy bonito, pero bastante duro, es decir, que esto ya sería en una cesárea que esté bien consolidada, que esté bien cerrada, pero que esté dando problemas, como en mi caso, ¿vale? Yo estoy generando mucha adherencia, ¿vale? Y zonas de insensibilidad. Vale, entonces yo tendría que buscar, me he reparado, yo tendría que buscar, que creo que me queda muy alta porque mis piernas son muy cortitas, vamos a ver qué pasa, tendría que buscar tumbarme y lograr tumbarme en el suelo. Como digo, si os dais cuenta, no llego ni del palo. Yo con los dos últimos agujeros puedo trabajar todos los ejercicios de columpio. De ahí para arriba no me hace falta ninguno. Bueno, la cuestión que buscaría es sentarme y dejármelo a nivel de los isquiones y poder tumbarme, a ver si llegamos, ahora sí, en el suelo. Si os dais cuenta, esta posición ya me invita a una anteversión de la pelvis. Ojo, para la cesárea bien, para la hiperlordosis mortal, porque invita a una mayor hiperlordosis. Pero ¿para qué quiero este ejercicio? Para esto, si os dais cuenta, yo puedo coger mi pie y generar un mayor estiramiento de la cadena anterior. Igual que podríamos hacerlo de forma bilateral, ¿vale? Con lo cual esto viene fenomenal para estirar la cadena anterior, para estirar esos planos faciales, ¿vale? Esto en yoga sería muy parecido a un puente, ¿no? O si lo pusiéramos invertido boca abajo, esto sería hacer la roca, ¿vale? Entonces mi objetivo es intentar llegar a conseguir la extensión propia de la cadera, ¿vale? Se puede hacer bilateral como lo veis o agarrando un solo tobillo, hacerlo unilateral y estar estirando aquí las dos caderas, ¿vale? Uy. ¿Vale? Eso sería un ejercicio muy interesante para la cesárea, ¿vale? Y si os dais cuenta más o menos lo tenéis ya estructurado por fase, ¿vale? Empezar con las elevaciones de brazos, empezar con las movilizaciones de cadera, trabajar luego las inclinaciones y trabajar por último las extensiones y las rotaciones, ¿vale? He visto otros ejercicios para extensión de columna y quiero un ejercicio que es muy interesante para la escoliosis, quiero que lo veáis antes de que se nos acabe el tiempo, ¿vale? Va a ser con los estribos y va a ser una plancha lateral, ¿vale? Este ejercicio de plancha lateral se puede trabajar también para el posparto, muy interesante, ¿vale? Mirad, si yo tengo una curva lumbar izquierda o derecha, la más típica, colocaré mi pie derecho por detrás del izquierdo para generar una rotación de la pelvis hacia la derecha y poder corregir. Desde aquí yo me vendré a dejarme como caer hacia el lado izquierdo, ¿vale? ¿Para qué? Para que ese brazo derecho esté haciendo el trabajo de estabilización y de cierre. Con lo cual mi curva que está aquí, como estoy empujando, la estoy abriendo hacia el lado izquierdo, ¿vale? Y este lado derecho, la parte inferior, está trabajando para mantenerme estable, ¿vale? Una vez que yo estoy en esa posición, ¿vale? Que está la rotación de la pelvis hacia el lado derecho, mi brazo izquierdo subiría para hacer la inclinación de tronco y rotaría hacia la izquierda para hacer la desrotación tanto de la parte superior como de la inferior. Estoy trabajando en isométrico
conmigo, con lo cual me estabilizaría todo el tronco, ¿vale? Va a ser súper cómodo trabajar desde ahí ese tipo de plancha, ¿vale? Cómodo, cómodo no es, pero que es muy, muy interesante. Y como he dicho antes, al principio, si nosotros trabajamos con el columpio de forma simétrica, el centro siempre está en el centro. Pero si trabajamos de forma simétrica en los estribos, sí trabajaremos de forma simétrica en el tronco. ¿Qué vamos a hacer? Colocar, en este caso el lado izquierdo, 2 puntos por encima. ¿Para qué? Pues mirad, imaginad un ejercicio de inclinación anterior. Si os dais cuenta, mi lado izquierdo queda más alto que el derecho. Con lo cual, si yo tengo una curva lumbar izquierda dorsal derecha, estoy haciendo una corrección de la curva dorsal, porque me permite estar en rotación hacia el lado izquierdo. Si yo hago a la misma vez una diagonal izquierda, estoy consiguiendo realizar la apertura de la curva y la desrotación. Una vez ahí, lo único que tendría que hacer es el trabajo respiratorio, ¿vale? O incluso podríamos trabajar de forma simétrica del miembro inferior, de forma que la pierna derecha me la llevaría hacia atrás, rotaría la pelvis hacia la derecha y estaría haciendo la desrotación y corrección de ambas curvas, ¿vale? Con lo cual, trabajar de forma asimétrica con los estribos es muy interesante para la escoliosis, que la puedo trabajar ahí, o puedo trabajar con ejercicios a nivel de sentado, donde me permita, si os dais cuenta, el brazo izquierdo está más alto para abrir esa curva, con el derecho, al empujar hacia abajo, cerraría la de la zona dorsal. Con lo cual, si yo hago una diagonal, rotación de mi pelvis hacia la derecha, una diagonal a la izquierda, permitiendo que ese brazo quede estirado y esté flexionado y roto, ¿vale? Si os dais cuenta, son ejercicios que estuvimos viendo en la charla de escoliosis, ¿vale? Es decir, que trabajando con los estribos en asimétrico viene súper bien para hacer todos los ejercicios que estuvimos viendo en suelo, permitiendo hacer una tracción de mi tronco. Es decir, que los pacientes, sobre todo los niños, que tú le pides esa elongación y no te la hacen, con el estribo es mucho más fácil conseguir esa tracción del tronco hacia arriba, ¿vale? Pues nada, hemos podido hablar de hiperlordosis, precifosis, bastante de embarazo, posparto y cesárea. Del posparto, que sepáis que los ejercicios que hemos visto tipo plancha se pueden también hacer en la cesárea, ¿vale? Es decir, que se deberían incluir para hacer el trabajo suelo pélvico. Y me queda solo una cosita que quiero que veáis, ¿vale? Vamos a colocar en la parte más inferior y espero que se quede, mira, si os dais cuenta me quedo muy pegadito al suelo, pero no me quedo en el suelo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues se nos va a cortar, vamos a apoyar la cabeza, ¿vale? ¿Y para qué me va a servir esto? Mirad, si yo